La siguiente historia verídica, escrita por la madre de Kaylee, expresa a la perfección los pasos involucrados en la curación emocional, desde el momento del trauma a través de la crisis de sanación y hasta alcanzar la salud. Ilustra bellamente cómo el uso de aceites esenciales facilita la recuperación física, emocional y espiritual. Cuando mi hija Kaylee tenía 2 años de edad, accidentalmente le cayó encima una olla de barro con agua hirviendo, lo que le provocó quemaduras graves en la cara y torso. Tenía 1/3 del cuerpo cubierto de quemaduras de 2º y 3er grado. Durante un mes, Kaylee se recuperó en una unidad especial de quemaduras, donde le suministraron potentes narcóticos junto con otros medicamentos para ayudar a aliviar el intenso dolor. Fueron necesarias 2 cirugías para colocar injertos de piel en la cara y cuello y hombros. Cuando Kaylee finalmente volvió a casa, tuvo que usar una máscara de plástico en la cara y un traje de compresión ajustado durante 6 meses para evitar que los injertos de piel se deformaran. Para mí como madre era espantoso ver a mi hija sufrir tanto dolor, pero Kaylee era una niña muy fuerte que hacía todo lo posible para adaptarse a los atroces procedimientos médicos. Durante muchos momentos en los que el dolor y el trauma eran demasiado para la pequeña, ella nos abandonaba mentalmente. Podía verlo en sus ojos hundidos. La primera vez que observé esto fue cuando se produjo la quemadura inicial. En esos pocos segundos, inmediatamente después de que el líquido caliente entró en contacto con su piel, ella no estaba allí. Debido a la combinación de potentes narcóticos y procedimientos insoportables, ella estaba insensibilizada física y emocionalmente, o simplemente completamente ausente, durante la mayor parte del mes en que estuvo internada. Cuando volvimos a casa, tardamos un tiempo en retomar nuestra vida habitual. Pasaron meses y años y comencé a observar que Kaylee era extremadamente insensible al dolor. Era una niña muy activa e intrépida y se caía y lastimaba bastante como cualquier niño, pero rara vez reconocía que le dolía. A veces era preocupante. Recuerdo una vez que la llevé al médico por las vacunas ordinarias. Ella estaba acostada en la camilla y las 2 enfermeras le pincharon ambas piernas, 2 veces cada una. Yo le miraba la cara y no tuvo absolutamente ninguna reacción, física o emocional. No sentía nada. A menudo se hacía cortes o rasguños bastante malos y yo no me daba cuenta de ello hasta más tarde, cuando le daba un baño o la cambiaba de ropa. Le preguntaba cuándo se había lastimado y muchas veces ni siquiera se acordaba. También era muy consciente de los cambios físicos que le había provocado las quemaduras. Cuando Kaylee comenzó a ir a la escuela, trataba de ocultar sus cicatrices tapándoselas con el pelo o abrigo, o caminando con la cara apuntando hacia la pared y lejos de las miradas de los presentes. Nunca la presioné para que hablara acerca de ello ni hice nada que fuera incómodo para ella, sino que traté amablemente de brindarle oportunidades para que compartiera sus pensamientos y sentimientos. Cuando Kaylee tenía aproximadamente 5 años y medio, comenzó a olvidarse de lo que le había ocurrido. Sabía que algo importante había ocurrido hacía tiempo atrás, pero no podía recordar los detalles. A veces había algo que le despertaba el recuerdo, como la palabra quemadura, o un incendio, o incluso un baño. Luego, con miedo y confusión en sus ojos, preguntaba: ¿qué me ocurrió, mamá? En ese momento conocí los aceites esenciales. Cuando mi madre y yo aprendimos acerca de los aceites y sus beneficios, pensamos en Kaylee. El helicriso y el vetiver parecían ser la mezcla perfecta y comenzamos el tratamiento. Al principio estaba muy entusiasmada, principalmente pensando en la posible curación física e ignorando en gran medida los beneficios emocionales. Kaylee tenía mucha fe e inmediatamente me dijo: sé que esto hará que mis quemaduras desaparezcan. No tenía idea de lo que iba a ocurrir. Después de apenas unos días de usar los aceites, Kaylee comenzó a actuar de manera distinta. Lo primero que observé fue que comenzó a quejarse de dolor físico para el cual no podíamos encontrar ninguna explicación. Cada vez que se hacía un pequeño corte o hematoma, se ponía muy nerviosa al respecto. Todo lo contrario de sus anteriores reacciones de resistencia e insensibilidad al dolor. Lloraba por horas cuando se hacía un pequeño corte y decía entre sollozos: ¿alguna vez va a desaparecer?
Kaylee pasaba gran parte del día preocupándose por las cosas más pequeñas. Era prácticamente imposible convencerla de que se bañara. Se puso extremadamente selectiva con la ropa que usaba. Si una prenda no le quedaba bien o era ajustada, no la usaba. Cualquier mención de que se había quemado o incluso la palabra quemadura le provocaba un gran temor. Surgieron ataques de pánico. A veces se sentaba en mi regazo y simplemente lloraba. Yo también lloraba con ella. Finalmente me di cuenta que Kaylee estaba atravesando una crisis de sanación provocada por los aceites. Resultaba perfectamente lógico. Cada cosa extraña que hacía se correlacionaba directamente con la quemadura o con su experiencia en el hospital. Con la ayuda de los aceites, su cuerpo estaba expulsando o eliminando todo el dolor y las emociones ocultas que habían estado enterradas durante tanto tiempo. Nos imaginamos que la curación probablemente duraría la misma cantidad de tiempo que el que había estado en el hospital, y así fue. Duró un mes. Hice todo lo posible para validar lo que ella sentía y para ayudarla tanto como pudiera durante ese tiempo. Aprendí que si dejaba de colocarle los aceites, ella y el resto de la familia tendríamos un mal día. De modo que continué haciéndolo y los resultados fueron asombrosos. Después de este mes tan difícil, comencé a darme cuenta de que las palabras que antes habían provocado una reacción negativa de parte de Kaylee ya no parecían molestarla. Tenía una perspectiva totalmente nueva y positiva. Podía ver claramente que ella ya no venía desde un lugar de miedo. En lugar de sentirse cohibida e intimidada, se mostraba segura, fuerte y confiada. Una Kaylee totalmente distinta. Como madre, puedo ver sin duda alguna que estos aceites esenciales le brindaron una perspectiva nueva y tan hermosa de ella misma y de su experiencia traumática anterior. En la mañana del día en que Kaylee cumplía 8 años, le estaba contando acerca del día en que había nacido y ella dijo: «No me acuerdo de eso, mamá, pero me acuerdo de cuando me quemé». Le pregunté cuidadosamente: «¿Qué sientes cuando lo recuerdas?». Ella respondió con su voz burbujeante y segura: «Te lo voy a decir claramente, mamá. Me siento muy bien». Las palabras no pueden expresar lo agradecida que estoy de que mi pequeña Kaylee haya podido curarse emocionalmente. Esta historia es un testimonio real obtenida del libro Emociones y Aceites Esenciales, publicado por Enlighten.